su palabra que es cortante, es aguda y penetra, y que nos habla y nos confronta. La enseñanza del día de hoy, de esta mañana, se titula La seguridad en Él. La seguridad en Él. ¿Cuán bueno es nosotros sentirnos seguros? Cuán bonito, por decir un ejemplo, todos los niños pueden pasar a su lugar, los adolescentes pueden pasar también a su lugar de clases de enseñanza. Cuán bueno es sentirnos seguros. ¿Alguien ha caminado en una calle conflictiva en la noche? Levante su mano. ¿Sí ha pasado? ¿Y cómo se siente si va usted solo? ¿Cómo se siente? Es como que estás volteando a todos lados, y si pasa algún chavo o algo, usted se hace hasta el otro carril, ¿no? Para que no pueda, porque se siente inseguro con lo que está pasando, y más si es en un lugar donde pues es conflictiva la zona, donde hay robos, etcétera, y es para nosotros inseguridad. Y nosotros en muchas áreas de nuestra vida necesitamos seguridad. A mí me da mucha ternura que nuestra hija en la noche, cuando se despierta, lo primero que quiere hacer es pegarse a nosotros. Se cambia de su cama a nuestra cama y quiere pegarse a nosotros, y ya nada más nos siente y se vuelve a dormir. Y esa es la seguridad que un padre le da a sus hijos. Pero en muchísimas áreas de nuestra vida constantemente necesitamos esa seguridad para poder vivir tranquilo. ¿Cuál es la ausencia de seguridad? El temor, la angustia, la ansiedad, todas estas cuestiones que nos dan y se quieren apoderar de nuestra vida. Cuando no encontramos seguridad. Quisiera que abra su Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 8. La carta a los Romanos, capítulo 8. Cuando te puedes decir amén. Este pasaje, el capítulo 8, Martín Lutero lo llama como la obra maestra. Este capítulo, algún otro comentarista ha dicho que si la Biblia fuera un anillo, la carta a los Romanos sería la piedra preciosa, y el capítulo 8 sería el momento donde más brilla esta piedra. ¿Por qué? Porque encontramos en este capítulo una realidad para nosotros los creyentes, que es saber que con Cristo estamos ante el Padre absueltos de cualquier pecado, de cualquier cosa que puedan señalarnos. Con Cristo estamos seguros. De hecho, empieza el capítulo 8, verso 1, y lo leemos a las tres todos. 1, 2, 3. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Empieza diciendo: ahora pues ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo. Pero sabe, hay una realidad del pecado en nuestra vida. Nosotros ya no somos esclavos del pecado. Cuando Cristo viene, reina en nuestro corazón, automáticamente esas cadenas del pecado se rompen y ya no somos esclavos. Pero el pecado sigue siendo nuestro enemigo. El pecado sigue estando ahí luchando nosotros, porque es una lucha constante entre nuestra carne y nuestro espíritu. Es una lucha. De hecho, el apóstol Pablo, el capítulo anterior, si puede ir a los últimos versos del capítulo anterior, el versículo 24, ¿qué dice Pablo?
Dice, miserable de mí. Ahora, ¿por qué está diciendo Pablo? Yo no sé si alguna vez usted se ha insultado solo y, ay, qué tonto estoy, ¿no? Ay, que, porque pasó alguna cuestión en su vida, ¿no? Pero Pablo está diciendo, miserable de mí. ¿Por qué? Porque él tenía esta lucha con su carne. Él decía, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero, no hago eso. Y por eso decía, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice, gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Y mire lo que dice la última parte. Dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Cuál es esta diferencia? ¿Sabe? Que nuestra lucha que vivimos todos los días como creyentes, de hecho lo dice la palabra, es hacer morir lo terrenal en nosotros. Y esto le pregunto, ¿cada cuándo hay que hacerlo morir? Todo el tiempo. ¿Sabe? Porque constantemente estamos teniendo tentaciones todo el tiempo. Constantemente todos los días tenemos tentaciones. No sé si alguien recuerda la obra que hicimos los jóvenes el año pasado, se llamaba Cartas del Diablo a su sobrino. ¿Alguien vino el año pasado al fin de año? Bueno, esta obra se trataba de cómo el enemigo constantemente quiere meternos pequeños pensamientos. ¿Para qué? Para que nosotros nos peleemos entre familia, para que nosotros podamos dar pie al enemigo de hacer cosas que no agradan a Dios. Pero sabe, esta es una lucha diaria, pero una realidad es que ya no somos esclavos del pecado. Nosotros podemos decir no al pecado. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha comprado con su sangre. Por eso Pablo decía, miserable de mí, tengo esta tentación todos los días. Pero en este capítulo 8 vamos a aprender cómo nuestra vida es, si está viviendo conforme al Espíritu o está viviendo conforme a la carne. Y me gusta cómo empieza, porque dice, ninguna condenación. Y empieza este capítulo diciendo, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y este capítulo termina diciendo, y tampoco hay separación para los que están en Cristo. Si vamos al capítulo 8, verso 39, ¿qué dice? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá, ¿qué? Separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjese, esta gloriosa, y por eso he titulado esto como seguridad. Esta gloriosa seguridad dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa podrá separarnos. Pero aquí hay algo muy importante para los que están en Cristo. Para los que están en Cristo no hay condenación, no hay separación. ¿Por qué en Cristo? Porque todos nuestros pecados fueron castigados en Él. Y Él vino a ser el Cordero sin pecado que vino a limpiar de pecado a este mundo. ¿Y cuál es el deseo del Padre? Dice, para que ninguno perezca, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento. Y sabe, muchas veces el enemigo quiere recordarnos nuestros pecados. Yo creo que todos de aquí al menos tenemos una vida donde cometimos muchísimos errores. Donde, por decir, ¿cuántos tomaban? ¿Cuántos fumaban? ¿Cuántos les gustaban los bailes, no? ¿Cuántos? Ahí está el enemigo recordando. Pero sabe, muchos
una vida anterior donde le dieron, ¿cómo dicen? Le dieron cuerda suelta, ¿no? Y esa vida anterior, a veces el enemigo quiere venir a recordártela. Y quiere venir, pues tú ¿para qué vas a la iglesia si no puedes, si estás batallando con esto? ¿Tú para qué estás cantando si? Y sabe, todo esto. Y algo que nosotros debemos de entender es que con Cristo no tenemos cuentas pendientes con Dios. Pero sabes, sí debemos sentir vergüenza por nuestro pecado. Y es la diferencia de sentir vergüenza a sentirse condenado. Porque el sentir vergüenza te lleva a un arrepentimiento. El sentir vergüenza te lleva a un arrepentimiento. Ahora, hay personas que no se sienten avergonzados por su pasado, ¿no? No, hermano, yo tenía 1000 mujeres aquí, mire, y otras 1000 acá, ¿no? Y yo me tomaba, ¿sabe? Y no me ponía mal. Yo me tomaba 10 cartones de cerveza, ¿no? Y en vez de decirte, no, Dios ya me redimió, se sienten como orgullosos, empoderados, ¿no? De este pasado, orgullosos. Y sabe, recuerdo hablar con un joven donde me hablaba así de cómo había hecho y deshecho en su pasado, y como muy orgulloso, y después dice, pero Dios me rescató. Y yo lo noté así como que, hey, pues eso es lo que te debe de poner más feliz. O sea, no es como que, no, ya, pero ahora ya estoy en Cristo, ¿verdad? Y agüitado, no, o sea, de verdad, lo que debe ponernos felices, que el milagro más grande es que Cristo llevó nuestra maldad, nuestro pecado, lo llevó en esa cruz. Y sí debemos sentir vergüenza por nuestro pecado. O sea, todo nuestro pecado tiene que llevar constantemente a un arrepentimiento. Y esto es bien notorio, hermano, porque sabe, como todos los días tenemos esta lucha con nuestra carne, de repente la carne quiere salir. Yo no sé si a usted le ha pasado que va manejando y se le mete un carro así rapidísimo. ¿Y qué hace usted? Dios bendice a esta persona. Dios, te pido que la pongas en tus manos y aplaudas, ¿no? No sé, usted encontrar y empieza a pitar, pip, pip, y empieza a pitar un sonido muy peculiar, y atrás en su calcamonía, Cristo te ama, ¿no? ¿Por qué? Porque la carne muchas veces quiere salir a brote, quiere apoderarse de nosotros. Le pongo un ejemplo que a lo mejor les he contado. A nosotros como familia nos gusta mucho el fútbol y jugamos hasta la fecha. Todavía mi papá juega, así como lo ven, ¿verdad? Tú todavía juega. Él ya tiene 67 años y todavía lo metemos a jugar con nosotros porque puede y porque le gusta y porque lo hace bien. Y saben, nosotros como familia, si como hijos, si vemos que alguien le quiere pues llegar fuerte a él, nosotros como hijos, sus guaruras no es de que con mi papá no te vas a meter, ¿no? Y se nos quiere. Recuerdo una ocasión que a uno de mis hermanos lo tlaquearon así literalmente. Él no tenía balón ni nada y llegó una persona y ¡pum! Lo tlaqueó. Y mi hermano y yo, Isaí, estábamos en la banca por buenos jugadores, ¿verdad? Dándole chance a los demás. Y recuerdo que nos paramos y empezamos a correr así hacia la persona. Y yo no sé qué íbamos a hacer, ¿verdad? Pero íbamos bien enojados. Y de repente se para mi papá adelante de nosotros. Ustedes saben, está más chaparrito que nosotros. Y nosotros nada más viéndolo. Pero aunque esté chaparrito, nada más lo vemos y sentimos la presencia. Y nos dijo, ¿qué van a hacer? ¿No? Y nosotros con todo el coraje de, no, ahorita va a ver quiénes son los Martínez, ¿no? Ahorita va a ver. Y teníamos como ese coraje, nada más se nos puso enfrente. ¿Para dónde van, Y todo así se nos baja, así de que,
así de que si no hubiera estado él, pues no sé qué hubiera pasado, ¿verdad? Pero ¿sabe? ¿A qué voy con todo esto? Muchas veces nuestra carne quiere salir, como algunos lo llaman, el apellido, ¿no? El apellido quiere salir, que nada más grita el niño y salió el papá, ¿no? Salió la mamá. Pero en realidad es nuestra lucha con el pecado. Es nuestra lucha que quiere estar ahí, que de repente sale, pero es muy importante cómo el Espíritu Santo constantemente nos está redarguyendo. Yo no sé si le ha pasado que dice algo de lo cual después dice, ¿por qué lo dije? Y ahí va, pide perdón, perdóname. Muchas veces con los esposos, ¿no? De que sale algo y amor, perdóname. No lo quise decir así. Y empieza esto. ¿Por qué? Porque viene el redarguir del Espíritu Santo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque eso nos da la vergüenza de pecar. Que hay un arrepentimiento genuino en nosotros. Ahora, hay algo importante que nosotros debemos de aprender aquí. Versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, para poder entender un poquito más en este concepto, necesitamos aprender dos palabras. La primera palabra es la justificación. ¿Qué significa la justificación? No sé si esté aquí. Mire, la justificación es un acto judicial de Dios por medio del cual Dios declara al pecador que absuelto de pecado. O sea, esta es la justificación, donde Dios nos declara a nosotros pecadores absueltos del pecado. Fíjese, hace una semana mi esposa y yo fuimos a pagar unas deudas que teníamos. Y cuando estábamos con la carga de esas deudas, ¿cómo se siente? Se siente bien abrumador, así de que, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a empeñar? ¿No? Así de que, y estamos pensando así constante. La semana pasada fuimos, pagamos y se siente una libertad así de que, ya no, ¿cuántos deben a Coppel? Bueno, no lo diga. Pero ya cuando paga, se siente, descansa, ¿no? Ahora imagínese a la persona que se supone que le debemos todo, Él nos declara absueltos de todo pecado. ¿Pero por qué? Por Cristo Jesús. Esta es la justificación. Esto es lo que hace Jesús por nosotros, donde nos vamos a presentar ante el Padre y nos va a decir, no me debes nada. Y qué realidad tan confortante que trae seguridad a nosotros. Ahora, la otra palabra es santificación. ¿Qué entiende por santificación? Apartarse. La santidad, santificar es hacer santo, purificar, consagrar, dedicar, limpiar y separar. Un maestro en la escuela bíblica se llama Patricio de la O, fue mi maestro de hebreo. Y él constantemente nos decía, la palabra hebrea para santo es kadash. Y nos enseñaba cómo significa ser apartado, santificado, y que santo no significa perfecto ni sin pecado, sino apartado. Ahora, Dios llamó a su pueblo y les dijo, sed santos, ¿como qué? Como yo soy santo. ¿Qué quería Dios para el pueblo de Israel? Una cosa, que se apartaran de todas las cosas paganas que todos los pueblos estaban practicando, donde todos los pueblos hacían y deshacían,
Pero para el pueblo de Dios, lo que Dios quería era que se apartaran de todas esas cosas. Eso es la santidad. Cuando Jesús justifica nuestro pecado, entramos a este proceso de santificación. ¿Qué quiere decir? Que todos los días nosotros necesitamos apartarnos del mal. Todos los días necesitamos decir no al pecado, y este es el proceso de santificación. La evidencia de que estás en Cristo es tu santificación. La evidencia de que Jesús está en tu corazón es la santificación. Quisiera que abran su Biblia en Ezequiel capítulo 36. A ver si me lo pueden poner en pantalla. Ezequiel 36, versos 25 al 27. Ezequiel 36, 25 al 27. ¿Ya lo tienen, hermano? Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongas por obra. Prácticamente lo que describe el versículo 2 es esto que acabamos de leer. Dice: quitaré ese corazón de piedra, les pondré un corazón de carne, y depositaré espíritu dentro de ustedes. Y esta es una promesa que Dios le estaba dando a su pueblo a través del profeta, donde viene Pablo y nos hace recordar lo que todo el tiempo ha querido Dios para su pueblo, donde constantemente todos los días nosotros necesitamos este proceso de santificación. Dice el verso 3: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Verso 4: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Dice la palabra que para que lo que pasó en el pecado adámico, que vino a ensuciarnos a todos nosotros, que empezamos a batallar con la carne, porque recuerdan cuando Adán y Eva tomaron del fruto, automáticamente dice que se cubrieron sus cuerpos. ¿Por qué? Ya empezaron a ver el mal. A partir de ahí nosotros tenemos esta naturaleza pecaminosa hasta que viene Cristo y nos compra con su sangre. Y nosotros, dice, lo que es nacido de la carne, dice, condenó al pecado en la carne. Tuvo que venir un cordero perfecto. ¿Para qué? Para que pudiera quitarse todo el pecado del mundo, y nosotros, a través de este gran acto, poder presentarnos ante Dios. Porque hemos estado aprendiendo en las casas de fe sobre el tabernáculo. ¿Cuántos asisten a una casa de fe? Levante su mano. ¿Cuántos no asisten? Levante su mano también, para que los líderes puedan ver ahí y los inviten a sus casas de fe. Nosotros tenemos esta manera en que podemos aprender entre semana acerca de la palabra de Dios. Pero hemos aprendido en este libro del tabernáculo, como antes solamente el sacerdote, ¿cuántas veces podía entrar al año? Una vez al año al lugar santísimo. De esa manera, haciendo todo este ritual, él
a través de lo que le pedía a Dios se limpiaba el pecado de las personas. Pero sabe, nadie más tenía acceso a la presencia de Dios. Nadie tenía esta presencia que usted y yo tenemos hoy en día, donde podemos orar donde sea. Solamente el sacerdote. Y más aún decía, si el sacerdote no estaba en santidad, ¿qué pasaba? Automáticamente moría. Automáticamente moría y lo tenían que sacar con una cuerda, porque nadie más podía entrar al lugar santísimo. Y sabe, la realidad con Cristo es que dice que Cristo rompió el velo y que ahora usted y yo podemos participar de la presencia de Dios en cualquier lugar. Y esta es una realidad de nuestra vida que tenemos que disfrutar, hermano. Mira, alguna vez en la escuela bíblica nos hicieron un entrenamiento misionero y fuimos y aprendimos cómo vivían en diferentes ciudades y países. Pero recuerdo mucho un misionero en Corea del Sur, creo que es Corea del Sur, donde no los dejan ni siquiera tener una Biblia. Del norte, no los dejan ni siquiera tener una Biblia. No pueden mencionar nada del cristianismo, nada, no pueden mencionar nada. Y recuerdo que al entrar en este país, porque eran como secciones de países, nos quitaron todas nuestras pertenencias, nos quitaron si traíamos Biblia y todo, haciendo alusión a lo que íbamos a entrar en el país. Pero el misionero coreano que vino a exponernos en ese día nos preguntaba, ¿alguien tiene una Biblia? Y pues nosotros, no, pues nos la quitaron, o sea, no traemos Biblia. Y recuerdo una persona que se guardó una Biblia, no sé cómo le hizo, ¿verdad? Se guardó la Biblia y la sacó. Y este misionero, al ver la Biblia, empezó automáticamente a llorar. Y la veía y empezaba a llorar y decía, tenía años sin agarrar una Biblia. Tenía años sin leer la palabra de Dios. Y sabe, esto me hizo a mí valorar demasiado lo que nosotros libremente podemos hacer todos los días. Hay lugares que ni siquiera se tienen que esconder para orar. No tienen acceso, se tienen que aprender de memoria la palabra para poder acordarse. Y saben, nosotros tenemos una libertad increíble que muchas veces desperdiciamos. Pero más adelante vamos a hacer un poquito más de énfasis en esto. Verso 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué? En las cosas del Espíritu. Ahora, tenemos que entender que este pasaje no es una invitación a nosotros, o sea, no quiere decir, te invito a que puedas estar en el Espíritu. No, este pasaje es una declaración. O estás en la carne o estás en el Espíritu. Aquí no hay término medio de la carne. No, pastor, yo ando 3/4. No, o sea, aquí no hay o estoy, o estás, o no estás. Incluso dice su palabra, si eres tibio, ¿qué va a pasar? Te vomitaré. Es una declaración. Y sabe, muchas veces nosotros tenemos que saber si de verdad somos creyentes o no. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo incluso lo dice, mira, el trigo y la cizaña van a crecer juntos. ¿Qué quiere decir? Que a veces en las iglesias también hay personas que no son creyentes. Hay personas que piensan que son cristianas, pero en realidad no son. Porque imitar a un cristiano es muy fácil. O sea, usted puede venir a la iglesia y puede levantar sus manos y adorar, y lo van a voltear a ver y van a decir, qué espiritual es el hermano, ¿verdad? Pero no sabemos lo que pasa en su casa, no sabemos lo que pasa constantemente en su trabajo. Y por eso es importante que nosotros sepamos, o eres o no eres. Ahora quiero dar algunas características sobre andar en el Espíritu o sobre andar en la carne, porque sabe, muchas veces, aunque seamos
personas que nos congregamos en la iglesia, puede ser que no estemos en el Espíritu. Ahora quiero dar unas pequeñas características sobre personas que pueden andar en la carne. Y una de ellas es poner los ojos en los hombres. ¿Sabe? Un peligro como creyentes es que estemos más pendientes de las fallas de las personas que en verdad venir a la iglesia con un espíritu de aprender y rendirnos en adoración. Es muy malo escuchar de personas que dejan de ir a la iglesia porque o una persona les falló o porque pasó algo que no les gustó en la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos nuestra mirada en Cristo. Nuestra mirada está puesta en qué está pasando en la iglesia, en qué está sucediendo en la iglesia. Y nosotros debemos tener cuidado con esto, hermanos, porque muchas veces, ahora sí va a haber personas que te van a dañar en la congregación, lamento decírselos, ¿verdad? Pero va a haber esto, o sea, de repente te vas a sentir ofendido por alguien, de repente vas a decir, esa hermanita más voltea y me hace caras así, ¿no? Es que ese hermanito, o incluso al revés, va a entrar una persona y tú vas a decir, y ya se me fue el gozo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a pasar, o sea, eso tiene que pasar, pero cuando nuestra mirada no está en el hombre, automáticamente nuestro espíritu tiene que pensar en a qué venimos a la iglesia. Venimos a adorar, a rendirnos, a dar nuestra vida en adoración a Dios. Dice su palabra, sacrificio vivo y agradable a Dios. Ahora, otra característica sobre una persona que anda en la carne es que cada crisis que pasa es una huida segura para ir al mundo. ¿Saben? Nosotros debemos saber que los procesos y las dificultades son puestas por Dios por algo específico. Mire, en Jóvenes acabamos de terminar el libro de Job y ver la historia de Job es algo increíble. O sea, de un día para otro Job perdió todo. Job era el hombre más millonario en ese tiempo, es más, nos describe todas las cosas que tenía. Tenía camellos, tenía todo tipo de animales, tenía sus hijos, cuántos terrenos. Y luego nos dice, con sus siervos no nos da un número. Y yo digo, pues ¿cuántos siervos tendría para que no nos... ¿Cuántos tienen negocios aquí? Negocios o algo que tiene que pagar nómina. O sea, imagínense la nómina que Job tenía que pagar a todos para poder, eso nos habla de la cantidad que tenía Job. Y de repente llegó un siervo y Job, se robaron todos los animales. Y nada más pude venir yo a decirte esto. Y de repente, Job, se quemaron todas tus pertenencias. Y de repente, Job, se murieron todos tus hijos. O sea, fue una cuestión durísima donde nada más le quedó una persona. Que no sé si para él fue bueno o malo, ¿verdad? Que nada más quedó su esposa. Y le digo que no sé si bueno o malo porque su esposa le dio el consejo de decir, Job, ya muérete, ¿no? Imagínese, o sea, la única persona que podía consolarlo, le dice, maldice a tu Dios y muérete. Ahora, ¿qué nos enseña todo esto? Que nuestra vida comparada a lo que han vivido aquí, nosotros estamos sufriendo muy poco. O sea, nosotros si sufrimos, que claro que todos pasamos por circunstancias muy difíciles, pero sabe, todas esas circunstancias nos enseña una cosa, a depender de Dios, a depender y tener la seguridad de que estamos en sus manos. Ahora, esta característica de la carne es poner excusas de decir, ay, no, es que me fue mal y mejor me alejé de la iglesia. Yo no sé si usted se ha preguntado por qué muchas veces personas vienen a la iglesia y después terminan perdidas en el mundo. ¿Por qué?
porque en verdad nunca han sido creyentes. O sea, en verdad no han tenido este encuentro con Dios genuinamente. Porque aprendemos con la palabra, cuando estás en Cristo no hay ninguna condenación. Cuando estás en Él. Ahora, otra característica es una persona que aún tiene áreas de su vida que aún no le ha entregado al Señor. Yo le contaba que va muy acorde a lo que estábamos orando. ¿Por qué? Porque sabe, muchas veces batallamos con áreas en donde no hemos sabido entregarle al Señor del todo. Con alguna relación amorosa, con algún vicio, con alguna cosa que estemos batallando que es evidente, que se ve. Muchas veces también batallamos con nuestro carácter, nuestro temperamento. Y a mí me da mucha gracia de cómo los niños evidencian a sus papás. Porque recuerdo una vez me tocó en una convención con hijos de pastores trabajar. Y recuerdo que los niños, no, que cómo son, describe a tu papá. No, y todos los niños, no, pues mi papá es predicador, mi papá da la palabra. Y luego un niño decía, pero grita mucho, ¿no? Y a mí que me enseña eso, que lo que ven en su casa es con lo que verdaderamente se quedan. Ahora, si los hijos pudieran describirlos a ustedes, ¿cómo los describirían? No, mi papá es bien tranquilo. Él trata con amor a mi mamá. No lo regaña si no le gusta la comida, ¿no? ¿Cómo describirían sus hijos? O decir, no, en mi casa es pleito todos los días. O en mi casa no hay un tiempo de paz. ¿Sabe por qué? Porque o estás en el espíritu o estás en la carne. Tu casa debe ser un Edén, un paraíso, donde si aprendemos a que nuestra casa se parezca a un Edén, es que Cristo está reinando en nuestro hogar. Ahora, no le digo que no va a haber pleitos y eso, sí va a haber. Lo importante es quitarnos este orgullo de saber pedir perdón y dar cuentas por lo que nosotros estamos haciendo. Una persona que hay áreas de su vida que todavía necesita entregar al Señor. Ahora vamos a ver características de personas que están en el Espíritu. Una característica es que su testimonio lo dice todo. Miren, cuando nosotros estamos fuera de la iglesia, le pregunto, ¿las personas pueden darse cuenta que somos cristianos sin nosotros decir algo? Le pregunto. Sí se dan cuenta. Porque dicen, primero, porque tú no dices maldiciones. O sea, ahorita ya no hay persona que no sea creyente que no diga maldiciones. ¿Y por qué tú hablas diferente? O ¿por qué no te enojaste como se hubiera enojado cualquier persona? ¿Sí o no las personas se dan cuenta si somos creyentes o no? Al contrario, hacemos algo y las personas dicen, ¿y eso que eres cristiano? ¿Y sabe por qué? Porque el testimonio habla mucho de nosotros. El apóstol Pablo también dice, tú eres una carta abierta. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente te va a juzgar por lo que tú haces. La gente puede leerte, puede saber quién eres por tus hechos. El testimonio habla de nosotros. Otra característica, tiene una vida de servicio a Dios. Quisiera que abra su Biblia en Filipenses. Filipenses capítulo 3, verso 3. Dice su palabra, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu, ¿qué?
servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Mire, el apóstol Pablo da una característica de un creyente, y esta característica es el servicio a Dios. Nosotros en todo tiempo necesitamos estar sirviendo, porque el agradecimiento a Dios nos ayuda a experimentar el que podamos servir a las personas. ¿Cuántos pudieron acompañar ayer a Iglesia en Acción? Levanten sus manos. Primeramente, agradecerles a todos por su servicio. Y saben, eso exactamente es lo que Dios nos pide a todos los creyentes: servir. Y hay muchísimas áreas donde nosotros podemos servir, incluso no estando en la iglesia, porque normalmente podemos ligar el servicio con tener una, podemos llamarle, posición en la iglesia, de que yo estoy en la música, yo estoy en los panderos, no, yo doy la bienvenida, o sabe, tener cualquier tipo de servicio. Pero sabe, no, nosotros no debemos basar nuestro servicio en podernos sentir orgullosos nosotros, sino en el poder brindar nuestra vida en ayudar a los demás. Jesús ponía este ejemplo y decía: ¿quién es el mayor de estos, el que está sentado en la mesa o el que está sirviendo? Y sus discípulos obviamente dijeron: pues el que está sentado en la mesa es el importante. Y Jesús nos hacía esto: la vida es como todo al revés. El más importante es el que sirve. ¿Y qué pide Dios de nosotros? Una vida de servicio. Hermanos, debemos involucrarnos nosotros en tener un servicio para Dios, porque esta es una característica de una persona que vive en el Espíritu, que constantemente busquemos una oportunidad para servir a los demás, que busquemos oportunidades para dar nuestra vida en servicio a Dios. Otra característica dice: tiene una vida devocional. Es decir, que tiene un hábito diario de oración, de lectura de la palabra, y con esto ayuda a su crecimiento espiritual. Yo no sé si ustedes en su casa tienen un tiempo para orar, tienen un tiempo para poder leer la palabra de Dios. Y sabe, esto es algo que también nos puede hablar de nosotros, de ser una persona en espíritu. Porque si nosotros no leemos la palabra de Dios, yo dudaría que fuéramos creyentes. Porque el Espíritu nos hace tener esta necesidad de comida diaria. Mire, yo no sé cuánto es lo más que alguien ha durado mucho tiempo sin comer nada. ¿Cuánto es lo más que ha durado? ¿3 días? ¿Alguien ha durado más de 3 días? ¿No? ¿Más de 3 días? En la escuela nos hicieron ayunar, un ayuno forzoso de 5 días. Y yo no sabía que era porque no había comida. No había comida en la escuela. Pero nos dijeron: vamos a ayunar 5 días. No, hombre, hermano, yo para el segundo día ya andaba, ya mis tripas estaban sonando a todo lo que da, y estaba así ansioso por comer. Ahora, lo logramos, pasamos esos 5 días, y que se me ocurre cenar una campechana el día 5. No, hombre, ahí le encargo toda la noche teniendo pesadillas. Pero sabe, todo este tiempo sin comer, incluso nuestro cuerpo se debilita. Y estábamos en las clases así, mire, quedándonos dormidos, en trabajos no teníamos fuerzas. ¿Por qué? Porque la comida es algo necesario. Imagínese una vida espiritual sin la comida espiritual. ¿Cómo podemos reflejar a Cristo sin tener esta comida diaria? ¿Cómo queremos alimentar nuestro espíritu sin estar constantemente en oración y en devoción con la palabra de Dios? Hermanos, no podemos demostrar que somos creyentes sin tener una vida de devoción al Señor, donde nos apartamos todos los días. ¿Para qué?
para orar a Dios. A mí me impresiona cómo Jesús, siendo Dios, separaba su tiempo para ir a orar con el Padre. En una ocasión mandó a sus discípulos y le dijo: váyanse en la barca, yo me voy a ir a pasar tiempo con mi Padre. Y se fue Jesús y pasó tiempo con el Padre. Y a los discípulos les fue como en feria, ¿no? En una tormenta, y estaban ahí todos temerosos. Pero después se presentó Jesús y les dijo: ¿por qué tienen miedo? Y sabe, si Jesús, siendo Dios, necesitaba orar, ¿cuánto más usted y yo necesitamos orar? La oración es el fruto de nuestro espíritu. Es lo que nos da fuerza para avanzar todos los días. No podemos avanzar sin tener una vida de oración. Y una última característica de alguien que está en el espíritu es una persona que no se cansa de hablar el evangelio. Hay un mandato que Jesús nos dejó a todos, y es: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabe, esta no es una opción. Jesús no dijo: si quieren, vayan y hagan discípulos, prediquen. No, es un mandato. Y nosotros como creyentes, no es una opción si predicamos o no, es un mandato. Y si no lo hacemos, si no predicamos, incluso podría ser pecado. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo un mandato que Dios nos está dejando. ¿Sabe la importancia de predicar el evangelio todos los días? Y a mí me impresiona cómo Dios pone oportunidades diariamente. Yo no sé si a usted se han acercado con usted personas y de repente les empiezan a contar toda su vida, y usted así como que: pues ni te pregunté, ¿verdad? Pero échale, ¿no? Y le empiezan a decir: no, es que mi casa y esto, y les empiezan a contar. Y mire, es como Dios poniéndole en bandeja de plata poder decir: tú necesitas a Jesús. ¿Sabe? Dios es experto en acercarnos a las personas, porque dice su palabra: Él acerca a los que deben ser salvos. Pero nosotros debemos estar preparados para dar su mensaje. Y a mí me encanta cómo Dios nos pone estos, pero muchas veces nosotros, incluso por vergüenza, a veces no lo hacemos o evitamos el poder hablar de Dios. Pero sabe, esto es algo que debe resurgir de nosotros. Es un mandato de Dios que debe estar en nosotros constantemente. Buscar cualquier oportunidad para predicar las nuevas buenas de salvación. Verso 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es ¿qué? Vida y paz. Muchas veces nosotros podemos tener nuestra preparación profesional, nuestra preparación, y podemos incluso sentirnos orgullosos de lo que tenemos aquí en este mundo. Pero sabe, ayer me tocó compartir en un culto de jóvenes en Centro de Fe Escobedo, y les hablaba de cómo el apóstol Pablo tenía todo su currículum tan excelente que él podía enorgullecerse de lo que era. O sea, Pablo empieza diciendo, mira, es más, vamos allá, Filipenses 3. Filipenses 3 verso 4 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Fíjese, en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, dice Pablo, yo más. ¿Y a quién les estaba dirigiendo esto Pablo? Les estaba dirigiendo a una iglesia que constantemente estaba siendo dañada por personas que querían venir a corromper el evangelio. De hecho, unos versículos antes dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos, guardaos de esto. ¿Por qué? Eran personas que querían judaizar el cristianismo. Le decías: ¿quieres ser cristiano? Pero no solamente es Cristo, sino también necesitas ser circuncidado, necesitas hacer los ritos. Y el apóstol Pablo decía: cuidado. Pero le dice: mira, si quisiera gloriarme de la carne, yo podría mejor que todos ustedes.
Y luego empieza diciendo en el verso 5, y empieza diciendo: circuncidado al 8º día. ¿Qué quiere decir esto? Que sus papás eran judíos. O sea, él no solo pudo ir a los 8 días, ¿verdad? No, sus papás eran judíos. Y luego dice: del linaje de Israel. ¿Qué quiere decir? Que sus papás no pertenecían a una raza mixta. O sea, los dos eran judíos. Y eso para ellos contaba demasiado. Y luego dice: de la tribu de Benjamín. Mire, para que en ese tiempo supieran todavía de qué tribu pertenecían, era como tener una categoría diferente. ¿Por qué? Porque con el tiempo y las guerras difícilmente sabían a qué tribu pertenecieron. Y Pablo sabía que era la tribu de Benjamín. Y la tribu de Benjamín y la tribu de Judá eran como podemos llamarle las tribus de élite. ¿Por qué? Porque ellos siguieron con los estatutos de David. Ellos todavía seguían con los estatutos del rey David. Y él decía: yo soy de la tribu de Benjamín. O sea, todavía él sabía a qué tribu pertenecía. Y después dice: hebreo de hebreos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Lo más puro. Yo no sé si un muy mal ejemplo, ¿verdad? Pero que se cargaban a los perritos así, y si no lloraban decían: es raza pura, ¿no? No sé si sea verdad o sea falso, ¿verdad? Pero él decía: hebreo de hebreos. O sea, yo soy puro. ¿Cuántos de aquí son regios? Aquí de Monterrey. Ahora levante las manos los que vienen de otro lugar. ¿De dónde vienen? De San Luis, de Tamaulipas, de Chihuahua, Estado de México, Zacatecas, Sinaloa. Oh, sí tenemos mucha variedad aquí. Veracruz. Y sabe, sí o no, cuando hablan de nuestro estado nos sentimos bien orgullosos. Por ejemplo, si un regio va al Estado de México, es como que ¿ya probaste los taquitos de aquí? Y el regio: ¿ya probaste la carne asada? No, y queremos competir así de que o sea, defendemos a toda costa yo soy regio de regios, ¿no? Yo a los 8 años ya aprendí el carbón, ¿no? Así nos creemos. Y defendemos nuestras raíces a todo lo que da. Pero ¿sabes? Si algo tenía que gloriarse Pablo, era que cumplía con cada una de las cosas tal cual y como la ley lo decía. Y luego termina diciendo: ¿y de los fariseos? Mira, ¿para qué te cuento? Él tenía todas las cartas, pero termina diciendo: yo podría gloriarme de esto y podría serme importante por esto, pero después dice: esto lo tengo por basura. ¿Por qué? Por el conocimiento de Jesucristo. ¿Y sabe qué importante es esto? Que nada en el mundo puede tomar el valor que Jesucristo tiene para nosotros. Ninguna cosa establecida en este mundo puede tomar el valor que Cristo pertenece a nosotros. No hay nada, hermano. No hay nada que se pueda igualar a la satisfacción de poder ser hijos de Dios. No hay nada que se pueda igualar al poder sentirnos seguros de que estamos en los brazos del Padre. Y sabe, este capítulo nos trae la seguridad de decir: Dios, yo sé que no hay ninguna condenación y que tampoco cualquier cosa de este mundo me podrá separar de ti. Vamos a leer los últimos versículos de este capítulo 8. Verso 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo voy a invitar a que cierre sus ojos. Y basado en este capítulo, basado en estos versículos, examine su vida y examine su corazón. Y piense, ¿estoy en el Espíritu? ¿Estoy viviendo en el Espíritu? ¿O de verdad necesito a Cristo en mi vida? ¿Estoy viviendo todavía con estos pecados que constantemente me están señalando, constantemente me están atrayendo? ¿O estoy en el Espíritu? Porque necesitamos tener una vida en santificación a Dios. Necesitamos constantemente estar pidiendo perdón por nuestros pecados, por nuestras dolencias, por las cosas que este mundo trae. ¿Sabe? Vivir para Dios nos da la seguridad de que ninguna cosa podrá separarnos del amor de Dios. Vivir separados para Dios, apartados del mal, que ninguna cosa pueda venir a hacernos tambalear de vivir el propósito de Dios en nuestra vida. Hay cosas que el enemigo constantemente quiere venir a recordar, quiere venir a acusar. Pero para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. Para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. Y es por eso que Cristo vino. Y en como lo cantamos, en este glorioso intercambio, Dios ha venido y ha traído su paz a nosotros. Dios, gracias, Señor, por tu cruz. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias, Señor, porque nos has traído libertad. Gracias, Señor. Gracias porque a través de tu Hijo entendemos el amor y comprendemos tu gran amor, Señor, que has tenido para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu gran amor, Señor. Porque no estaríamos aquí si no fuera por ti, Señor. No estaríamos aquí si no fuera por tu presencia. Y escuche la letra de esta canción y pueda meditar en ella. Declarado justo soy en él. Estamos seguros, Señor, en ti estamos completos. Tú nos das la seguridad de presentarnos ante el Padre, de presentarnos libremente, de poder estar justificados, declarados justos ante Él. Y aleluya, glorioso intercambio. Oh, cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Porque le da un fuerte aplauso a Jesús, digno de toda gloria, el Cordero inmolado,
Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y por eso su Padre lo exaltó hasta lo sumo. Te exaltamos, Jesús. Te exaltamos, Jesús. Amén. Tome su asiento un momentito más. Ya nos vamos a nuestros hogares. ¿Ya tienen hambre? ¿Alguien ya tiene hambre? ¿Sí? ¿Desayunaron o no desayunaron hoy? Por las prisas a veces ni se desayuna, ¿verdad? Vámonos. Pero hermanos, solamente algunos anuncios. El día de hoy, en jóvenes, vamos a cambiar nuestro culto a las 6 de la tarde y es una invitación general a todas las familias. Hoy es un culto que le llamamos Acción de Gracias. Vamos a tener un programa especial donde algunos de sus hijos van a participar en una noche de talentos. Algunos han estado ensayando ya por meses, quiero pensar, ¿verdad? Ya han estado ensayando mucho y ellos se están preparando para esta noche. Pero sabe, esta es una invitación a toda la iglesia. Véngase con su familia, pero solamente hay una condición: traiga algo para compartir. Traiga algo, puede traer ya sea pollito, una pizza, espagueti, puré, un postre, lo que usted quiera, pero traiga algo para compartir, porque al final toda la iglesia pues vamos a comer juntos, vamos a compartir. Véngase y véngase con sus hijos. El día de hoy la cita es a las 6 de la tarde y también le dijimos a los jóvenes que es formal, entonces si se quiere venir arregladito, trajeado, dice Juanito. Entonces, véngase, los invitamos. Es una invitación a toda la iglesia y vamos a tener un buen momento también de palabra para agradecimiento, donde vamos a experimentar el poder convivir juntos. El viernes hay una reunión especial. Nos va a visitar y va a predicar el hermano Alcides Alvarado, que viene de Villadupar, Colombia. Y sabe, el viernes vamos a tener este culto especial a las 7 de la tarde. Véngase y traiga un invitado. No todos los días tenemos invitados, entonces aprovechemos este tiempo. Y también recordarles que este martes es tiempo de alabanza y adoración. También vénganse. Habíamos tenido martes con mucha gente y de repente otra vez está bajando, pero véngase el martes. Vamos a tener este tiempo de alabanza y adoración y vamos a poder rendirnos ante Dios. Prepare su diezmo, prepare su ofrenda. Vamos a dar a Dios y vamos a hacer una oración. Dios, ponemos en tus manos nuestras finanzas, ponemos en tus manos todo nuestro hogar, Señor. Te pido por cada uno de los lugares representados el día de hoy, Señor. Bendice, prospera, Señor. Dice tu palabra que tú abrirás las ventanas y derramarás de tu bendición, Señor. Yo te pido, Señor, que puedas traer bendición a los hermanos y que lo que podamos dar lo demos con agradecimiento de nuestro corazón. Bien, mientras pueda pasar a dar su ofrenda, su diezmo, también agradecemos a todos los que nos estuvieron viendo en la transmisión y los esperamos martes y viernes. Mientras viene y da su diezmo, glorifica. Sembrando fe y esperanza, ofreciendo a Dios nuestra alabanza, dando a